Ships in the making, bound for a distant shore, world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting sail. Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos, en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Y en esta oportunidad, este programa tiene el honor de iniciar, de introducir la campaña llamada Mariatón de este año 2026. En la página web de Radio María decía, faltan tantas horas, faltan tanto. Me acabo yo ahora mismo de introducir en ella y decía, faltan 2 minutos para el inicio de la Mariatón. Y sí, se inicia dentro de este mes de mayo, en el que, como ya sabéis, Radio María tiene una de sus 2 campañas anuales de sostenimiento, que es la campaña de Navidad y la campaña del mes de mayo. Dentro de esta campaña del mes de mayo tenemos como una semana misionera, que es la semana de no centrarnos en nosotros mismos, sino decir, seamos misioneros, que Radio María se convierta en un gran proyecto de cómo llevar la palabra de Dios a los lugares que pueden estar en situaciones más dificultosas, por lo menos que la nuestra, ¿no? Porque sin duda Radio María España ha ido creciendo, se ha ido consolidando y está ejerciendo una paternidad y maternidad hacia otras Radio Marías de otros lugares del mundo. Bueno, ya son bastantes maratones y este año tenemos aquí un reto muy grande. Hay ni más ni menos, estoy viendo yo en la página web, que 14 proyectos, muchísimos de ellos en África, pero también en otros lugares, que queremos abordar y queremos enfrentar. Por eso el arranque de este programa es especial. Tenemos con nosotros a don Luis Fernando, el director de la radio, y vamos a compartir con él este primer momento del programa de Sexto Continente. Muy buenos días, don Luis Fernando. Muy buenos días, don José Ignacio, muy buenos días, Mónica y queridos oyentes. Don José Ignacio desde hace muchísimos años siempre empieza sus programas diciendo un día más, pero en este caso no es un día más ni es una semana más, es la semana más impresionante de la vida de Radio María en todo el año. La semana en la que echamos el resto de esfuerzo, de oración, de trabajo. Todos, absolutamente todos los voluntarios de atención telefónica que están desde hace un rato ya al teléfono, ya están en el 91 822 8010. Quien coordina todo este contador, toda la parte informática, todas las personas que vienen a vernos. Tenemos ya con nosotros a Jean-Paul Calliura, el representante de la familia mundial de Radio María en África. Llegará también la vicepresidenta mundial, el presidente mundial, todos, el responsable en Europa, el responsable en Oriente Próximo. Es una maravilla. Y siempre, ya sabéis, me lo has oído muchos años, los que llevamos haciendo la maratón, yo al principio digo, Dios mío, este año es demasiado. Nos piden demasiado, no vamos a llegar. 14 proyectos, como acaba de decir don José Ignacio, 960.000 euros. Digo, Dios mío, en una semana. Y siempre al final ocurre el milagro. Ya los últimos años ya digo, me lo voy a creer, porque al principio me tenía que confesar de poca fe. Todos dispuestos a este milagro. Acaba de comenzar, en efecto, en este programa de Sexto Continente, esa carrera de amor para que, igual que, y esto no hay que olvidarlo, por favor, Radio María España empezó los primeros años sostenida
por los donativos de la madre de Italia, de Radio María Italia, porque claro, no la conocía nadie, ¿cómo iba la gente a ayudar? Estaba empezando aquí, en el barrio de Cuatro Vientos, Cuatro Gatos, pues nos ayudaban, todo vino de fuera, todo. Bueno, pues ahora que ya poco a poco Radio María España ha ido tomando fuerza y va teniendo más oyentes y donantes, ahora es lo menos ser nosotros generosos. Y le quiero preguntar a don José Ignacio, a veces hay personas que dicen, hombre, pero claro, si todavía aquí hay sitios que no se oye, tengo que dejar claro que donde no se oye no es un tema económico, es un tema administrativo, es un tema de que está en España muy complicado. Lo de poner frecuencia, no se puede uno poner la frecuencia como no puedes poner una farmacia porque te dé la gana. Eso no tiene que ver con el dinero. Pero a lo que voy, que hay quien dice, hombre, pues ¿por qué tenemos que ayudar a otros si todavía aquí hay muchas cosas? Sí, eso es como si un obispo dijera, tengo muchas necesidades en la diócesis, no dejo a nadie irse de misiones. ¿Qué piensa de esto, don José Ignacio? Pues tengo muy claro que la mejor manera de ayudarnos a nosotros mismos es también el de olvidarnos de nosotros mismos, poniendo en el centro de nuestra vida pues la misión de la Iglesia, ¿no? Los lugares más difíciles. Es que en el fondo nos hacemos un bien a nosotros mismos, ¿eh? Es que es como valorar lo que tenemos entre manos, o sea, valorar lo que se nos está ofreciendo día a día. Esto es así, ¿eh? O sea, yo recuerdo un vídeo en el que se ve cómo han llegado unas Biblias a una comunidad de católicos en China que viven de una manera cuasi furtiva, ¿no? Cuasi furtiva la fe. Y entonces llega una caja con unos libros de la Sagrada Escritura y se reparten en esas personas. Y recuerdo, se me quedó grabada esa imagen, recuerdo con la emoción con la que recibía cada uno su libro, ¿no? Y entonces, claro, cuando uno ve esa emoción, dice, y yo que tengo la palabra de Dios de una manera, vamos, aquí la tengo, ¿no? En mi estantería, la tengo en mi estantería. Fíjate, ¿no? A mí aquel vídeo me ayudó a coger la Biblia en mis manos de una manera diferente, ¿no? Entonces yo creo que esa hambre y sed que existe, ¿no? en otros lugares que piden ayuda, queremos que se difunda, es también un favor que nos hacemos a nosotros mismos, porque es darnos cuenta de que Dios ha puesto en nosotros un tesoro, ¿no? Un tesoro. Luego, la misión, esa llamada misionera, salir fuera, en el fondo es un instrumento del que Dios se sirve para sacudir el peligro que siempre tenemos de indiferencia, de rutina. Claro, es una oportunidad para sacudirnos, ¿eh? Claro. Y además, sin duda que se cumplirá también, y se cumple en esto el Evangelio cuando dice, dad y se os dará. Si nosotros somos generosos, el Señor pues ya hará que lo que necesita Radio María España lo reciba. Y de hecho, Mónica es testigo, el otro día nos impresionó que en la campaña de España, en la que hemos hecho esta primera semana y volveremos a ella ya en la segunda quincena, el donativo mayor hasta este momento, Mónica, ¿te acuerdas de qué país nos vino un donativo? Sí, de México. De México, exactamente. Un oyente de México nos dio 9.000 euros. 9.000 euros, porque desde allí en México quieren ayudar a Radio María España. Bueno, pues este año tenemos más proyectos que nunca, fijaos, de 4 continentes. Los enuncio rápidamente. Siempre en África tenemos un especial cariño. Fue donde empezó Radio María España a ayudar. Estaba el hermano de don José Ignacio, Esteban Munilla, y ya se hicieron grandes campañas para varios países africanos. Pues bien, este año Uganda, Camerún y República del Congo. Pero Europa también necesita. Fijaos, hay un pequeño país, muy pequeñito, muy pobre, en una situación muy delicada porque está lindando con Rusia, la República de Moldavia. Bueno, pues una pequeña ayuda para que empiece allí Radio María. Y Irlanda, sí, es como España, país católico, pero que ha ido perdiendo la fe. Tenemos que apoyarles, todavía están en sus primeros pasos. Y también tenemos a nuestra hermana pequeña, que va avanzando muy bien, pero todavía necesita nuestra ayuda. Nuestra hermana pequeña es Portugal. Y tenemos que decir una cosa, don José Ignacio, el día clave, el día central de esta maratón es el 13 de mayo. El 13 de mayo. ¿Qué le parece que significa que la Virgen de Fátima sea la impulsora principal de la maratón? Pues sin duda alguna es una gran oportunidad. Claro, escuchar que Radio María en Portugal, ¿no?, es una hija de Radio María en España, la verdad es que pues es un honor para nosotros, ¿eh? Yo he estado en la sede de Radio María
en Portugal, y la verdad es que emociona, ¿no? Emociona ver que también hayamos podido llevar pues a ese santuario de Fátima, hayamos podido llevar ese altavoz, porque además desde ese santuario nosotros hemos sido confortados tantísimas veces, o sea, hemos sentido el consuelo de la Virgen María en las peregrinaciones a Fátima. Luego es un honor para nosotros, ¿no? Apadrinar o amadrinar el proyecto de Radio María en Portugal. Pues es verdad, no había hecho yo esa reflexión tan bonita de que el bien que nos hace a tantos españoles que hemos ido y que seguimos yendo a Fátima, que podamos ayudar también, porque ahí hay una pequeña sede de Radio María en Fátima, la principal está en Lisboa, pero también en Fátima, y eso permite hacer retransmisiones también desde allí, y concretamente retransmitiremos el Santo Rosario, por un lado, el que va a haber en la explanada la noche del 12 de mayo, como siempre, esa víspera del 13 de mayo, esa retransmisión preciosa del Rosario de Antorchas, y luego un rosario ya específico de Radio María, la familia mundial, el mismo 13 de mayo nos dejan la capeliña para un rosario mundial a las 5 de la tarde. Bueno, esto es Europa. Pero estamos en guerra y don José Ignacio habla mucho de lo que está pasando en Oriente Próximo Medio, pues vamos a seguir ayudando, como hemos hecho en otros años, este año en menor cantidad, a Líbano, Siria, Egipto, Jordania e Irak. Ahí son pequeños proyectos, pero muy significativos para que también esa voz de la Iglesia esté presente en esa tierra donde nació a fin de cuentas el cristianismo. También la radio que emite en árabe por satélite, Radio María, y Kazajistán, otra nación donde no está Radio María y tenemos misioneros españoles y obispo español que nos están pidiendo ayudar a que empiece Radio María. Nuestro presidente ha estado allí, se están dando pasos. Qué alegría también que una antigua república soviética, en ese tiempo tan duro de comunismo superateo, también allí va a estar Radio María. Y finalmente nos vamos a nuestros hermanos del otro lado del charco, y hay dos proyectos muy especiales, y uno ya que será el último, que ese es el más grande, que es Brasil, que Brasil por muchas circunstancias Radio María ha tenido siempre muchos problemas allí, y ahora ya por fin parece que la cosa va bien y se quiere adquirir una gran frecuencia que es muy cara, va a ser el último proyecto ya para echar el resto. Pero quiero mencionar, y además don José Ignacio esto yo sé que lo lleva en el corazón, que queremos ayudar a nuestros hermanos de Venezuela, que allí está emitiendo, pues ya sabemos la circunstancia de Venezuela, y el único país en que ha sido cerrada por el gobierno Radio María es Nicaragua. No se puede abrir de manera ordinaria, pero sí se puede hacer una emisión online desde fuera, y queremos ayudar a eso. ¿Qué le parece, don José Ignacio, que ayudemos a estos países americanos en una situación tan dura? Pues mira, de todo ese listado, ¿no?, de estos 14 proyectos, yo cuando los he visto, especialmente ha habido dos que me han hecho mucha ilusión. Uno es este de Nicaragua, pues porque en este programa de Sexto Continente hemos hablado mucho hemos seguido de cerca pues la persecución religiosa en Nicaragua, ¿no?, la expulsión de obispos, de sacerdotes, y claro, cuando nos llegó la noticia de que Radio María en Nicaragua cerraba, o sea, que se decretaba su cierre por parte del gobierno, se nos conmovió el corazón, ¿no? Entonces yo digo, bueno, pues mira, pues si se nos ha echado, ahora vamos a entrar por la chimenea, ¿eh? Entonces es como cuando te tiran de una casa y dices, ¿ahora qué hago yo? Bueno, voy a ver si entro por la chimenea. Entonces esto, así lo leo yo, así lo interpreto yo. Sí, vamos a entrar por la chimenea, pues venga, vamos a hacer una emisión que entre por internet, etcétera. Bueno, pues ya está, ¿eh? O sea, Dios sabe más, pero nosotros no nos vamos a... Bueno, lo que dice el Evangelio, ¿no? Sacudíos el polvo de los pies, pero no para decir me olvido de ellos. No. Vamos a ver si entramos por la chimenea, por la ventana, por una rendija. O sea, me parece... Y también de los proyectos que has señalado, a mí también me ha conmovido especialmente el del Líbano. El del Líbano, porque en este momento los cristianos del Líbano pues están sufriendo muchísimo. Y justamente esta semana hemos visto un vídeo que está corriendo por las redes, un vídeo muy doloroso que ha acontecido en la misma aldea donde se produjo esa profanación de que había un soldado del ejército israelí que con un hacha estaba rompiendo un crucifijo. Pues también se ha producido pues una profanación de una imagen de la Virgen María en ese mismo pueblo, en el que se ve pues como un soldado le pone un cigarro para que la Virgen María fume, un poco mofándose de ella, ¿no? Bueno,
Entonces, le están sufriendo mucho los cristianos del Líbano y creo que todo el apoyo que podamos darles pues es un signo de solidaridad. Además, y quiero recordar que poquito tiempo antes de esa invasión, ¿no?, del sur del Líbano y de entrar en guerra, el Papa León XIV había visitado el Líbano. O sea, que es que él había hecho una visita apostólica a esa nación, ¿eh? O sea, que es curioso esto, ¿eh? O sea, que creo que ahí tenemos que estar nosotros presentes, ¿no? Donde existe persecución y donde los cristianos están pasando pues un momento tan difícil, ¿eh? De una manera muy especial, ciertamente. Y lo que has dicho de entrar por la chimenea me ha recordado que cuando son las apariciones de Fátima hay un gobierno muy laicista, incluso se está desterrando a sacerdotes, y recuerdo que Benedicto XVI, cuando estuvo en Fátima, señaló esto, que cuando a Dios se le cierra una puerta, la Virgen entró por la ventana. Y fue a Fátima y hizo mucho más que todos los sacerdotes juntos con las apariciones de Fátima. Pues nada, queridos oyentes, comienza la maratón. Ha comenzado ya, de hecho ha habido personas que incluso antes de esta mañana ya habían pedido dar su donativo. Si entráis en nuestra web, veis ahí todos los proyectos. Cabe que uno ya directamente vaya a uno de esos proyectos y diga yo a este. Pero en principio el orden, lo que solemos hacer es ir poco a poco, ir que se vaya cubriendo uno y luego vamos al siguiente. Y hemos comenzado con nuestros hermanos de África. El primer proyecto es Uganda, 75.000 euros. El que ha mencionado don José Ignacio del Líbano serán 100.000. Y los de esos países en que hay una situación difícil, como es Nicaragua y Venezuela, como simplemente, bueno, el caso de Nicaragua no es como sería deseable, pues en fin, no puede arrancar como tal la emisión en frecuencia modulada, pero sino a través de Internet, bueno, es una cantidad pequeña, o sea que eso seguro que lo conseguiremos, 50.000 euros. Pero en cualquier caso, están ya nuestros voluntarios recibiendo vuestras llamadas, ha comenzado la maratón, tendremos programa especial a las 11, pero desde ya, en cualquier momento, 91 822 8010 o a través de nuestra página web para ser misioneros con Radio María. Le agradecemos a don José Ignacio este ratito que hemos tenido para con él iniciar la maratón y le dejamos que vaya adelante el Sexto Continente. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, don Luis Fernando, y repetimos ese teléfono que está ya a disposición de todos nosotros durante este programa. Hay muchos voluntarios de Radio María que en un sistema, ¿no?, pues que desde sus hogares atienden, ¿no?, este teléfono 91 822 8010, 91 822 8010. Bien, esta ha sido la entradilla especial en este día de Sexto Continente, pues por motivo de que se inicia, ¿no?, esta campaña misionera de la maratón, de la presencia de Radio María en lugares. Queremos apadrinarlo en los lugares en los que nos abrimos paso en medio de grandes dificultades. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales en Instagram y en Twitter a través de la cuenta @obispo_munilla, en Facebook a través de la página que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores de Sexto Continente están a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en las plataformas de YouTube, en el canal En Ti Confío, en la plataforma de iVoox, Spotify, Amazon Music y también en la página web multimedia www.enticonfio.org, www.enticonfio.org. Bueno, vamos adelante y quiero dedicar el programa de hoy a compartir con vosotros, que creo que es algo muy práctico, un documento que vio su luz el 28 de abril pasado, o sea, todavía recientemente, publicado por el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, que tiene el título de La ecología integral en la vida de la familia. Es un documento pastoral orientativo, no tiene rango magisterial, pero da muchos consejos prácticos sobre cómo vivir ese valor ético y moral, ¿no?, de una ecología integral, que ahora hablaremos de ese concepto, en el seno de la familia. Y me ha gustado, la verdad, ¿no? Pues, y aquí vamos a hablar de
vais a ver cómo se desarrollan muchas cosas concretitas del día a día, porque tenemos también que descender, encarnar, ¿no?, nuestros valores. Cuando se publicó la encíclica Laudato Si, cuando Benedicto XVI también, ¿no?, pues dirigió tantas reflexiones éticas sobre el tema de la ecología integral, la ecología integral, no la ecología ideológica, que también existe, la ecología ideológica, no, la ecología integral. Bueno, pues me parece que merece la pena pues ver de manera, yo sobre todo me voy a centrar en los consejos concretos de cómo aplicar esto a la vida familiar, ¿no? Que hagamos una traslación de este documento. Como digo, se titula La ecología integral en la vida de la familia. Bueno, vamos a ello. La afirmación principal. La familia es la escuela cotidiana de la ecología integral, ¿no? La ecología integral no se aprende en discursos, sino en gestos visibles y compartidos que se aprenden desde muy pequeñito en casa, desde muy pequeñito, ¿no? Los niños aprenden más por lo que ven que por lo que se les dice. Eso, de hecho, hay una famosa frase de Madre Elvira, ¿no?, la fundadora del Cenáculo, que dice: si tus hijos no te hacen caso, estate tranquilo, te están viendo, o sea, no te hacen caso, pero te están viendo. La casa, el hogar, es el primer ecosistema, ¿no?, donde se experimenta el orden, el cuidado, el respeto. Y hay muchos ejemplos concretos, ¿no? Pues el cuidado de tantos objetos de un hogar, de la ropa, de los libros, de los muebles, de todo, ¿no?, evitando el usar y tirar. Aquí yo creo que este es un documento en el que sobre todo se quiere educarnos en esto, en tener una capacidad crítica frente a esta sociedad del consumo en la que todo es usar y tirar, ¿no? Entonces se quiere subrayar la importancia del cuidado de las cosas. Cuida de las cosas, cuídalas, ¿no? Nuestros padres desde muy pequeños nos inculcaron esto: oye, cuida las cosas, cuídalas, ¿no? También la importancia de saber reparar antes que sustituir las cosas, ¿no? Hoy en día, muy fácilmente las cosas, venga, tíralo que no merece la pena. Bueno, vamos a ver, es que igual también te advierto que reparar algo puede ser también algo muy pedagógico, y usar bien las cosas hasta su final, no como ya han sacado una cosa nueva que ya se ha quedado anticuada, pues ya la cojo y la cambio por la nueva. Pero a ver, pero no sigue funcionando, no te está haciendo el servicio. ¿Acaso el servicio que te hace no te lo está haciendo bien? Entonces, ¿por qué lo cambias? Solo porque haya salido una cosa más de última generación. Bueno, entonces son cosas en las que hay que tener cuidado, pero incluso, fijaros, dice el documento, mantener el orden y la limpieza como expresión del respeto a los demás y como expresión también de respeto a ese mundo que Dios nos ha dado. Mantener el orden y la limpieza, sin duda, ha sido una de las cosas en las que nuestros padres desde pequeño más nos han educado. Porque hay una intuición clave, que es que el desorden interior y el desorden exterior están conectados. Entonces, cuando nuestros padres nos inculcaron, ten orden, pon en orden tu habitación, ten limpieza, cuida de las cosas. A ver, no solo era por manía, no era por manía, porque a veces un niño dice: es que mi mamá es maniática del orden. Un momento, que dice San Agustín: cuida del orden y el orden cuidará de ti. Hay una conexión entre el desorden interior y el desorden exterior. Están conectados. Esa famosa frase, cuida del orden y el orden cuidará de ti, está en una obra de San Agustín, una de sus obras. Sabéis que San Agustín escribió mucho, o sea, fue muy prolífico. Una de sus obras se llama De Ordine, que es una obra en la que él subraya cómo estamos en medio de un mundo ordenado.
que Dios es la fuente del orden, que el universo tiene armonía, porque procede de la sabiduría divina, ¿eh? Y entonces la razón humana tiene que aprender a descubrir el orden, la educación, etcétera, ¿no? Ayuda al hombre a pasar de la confusión a la contemplación de la verdad, ¿eh? Entonces también San Agustín en esa obra habla de la importancia de la armonía musical, de la estética que reflejan la profundidad de la realidad. Bueno, es decir, cuida del orden y el orden cuidará de ti. El orden, en el fondo, no es que tengo un padre, una madre maniática, que tiene que tener... No, vamos a ver. Claro que también podría haber, ¿no? Alguien que tenga una obsesión con el orden que nazca un poco de su tendencia psicológica, pero no, nosotros tenemos que cuidar el orden porque sabemos que en el fondo estamos educando nuestra alma. Porque, repito lo que he dicho, el desorden interior y el desorden exterior están conectados. Cuando alguien vive en medio del desorden, interiormente tiene un problema. Tiene un problema. Luego, este es el punto de partida, al cual se añade una reflexión sobre la sobriedad o la austeridad, hábitos que forman el corazón. El documento, que es un vademecum de consejos prácticos, ¿no?, de cómo educarnos en esa ecología integral, no propone grandes sacrificios, sino sobre todo la importancia de las pequeñas decisiones constantes. Por ejemplo, evitar compras impulsivas, enseñar a esperar antes de adquirir algo. Esto me parece importantísimo, fijaros. Enseñar a esperar antes de adquirir algo. ¿Me compro esto? Bueno, ya veré. Explico, y le voy a dar tiempo. Le voy a dar tiempo a la cosa, pues porque es que no me queda muy claro que lo necesite. Y le pongo tiempo de por medio a la decisión. Eso es súper sano. Lo que no es nada sano es que me compro esto y como lo tengo aquí en la pantalla del móvil, le doy a comprar. A ver, comprar, que si te lo llegas a haber pensado 2 veces no lo hubieses hecho. Y hoy en día las compras online son una fuente de compulsividad, y de falta de discernimiento. Entonces, aquí me parece que hay una palabra clave. Evitar compras impulsivas, enseñar a esperar. Enseñar a esperar. En el fondo eso es educar tu ansiedad, Entonces San Rafael Arnaiz, ¿no?, decía él que la sabiduría consiste en saber esperar. Bueno, pues también la educación, la ecología integral consiste en saber esperar. Más ejemplos prácticos, que me parece que este que acabo de decir merecería una conferencia, Merecería una conferencia, pero bueno, vamos a avanzar. Dice, planificar las comidas para reducir el desperdicio de los alimentos, ¿no? O sea, aprovechar las cosas, reutilizar, reciclar las cosas, ¿no? Por supuesto también con los alimentos. Por ejemplo, un detalle concreto, que en nuestra casa, en nuestra familia, yo recuerdo que esto nos lo inculcaron desde muy pequeñitos, el tema del pan. Oye, si hay pan de los días anteriores, tú no empiezas a comer el pan, el último que ha llegado. Tú primero encárgate de acabar con el pan que haya quedado duro por ahí. Parecerá, es que eso es obvio, ¿no? O si quedan unas galletas que están abiertas de no sé qué, yo voy a terminar las que están abiertas, ¿sabes? No voy a empezar con un paquete nuevo porque son unas que me gustan más. No, hombre, voy a terminar con las que están abiertas, que se estarán emblandeciendo. Este tipo de cosas a mí me parece que son súper educativas. Súper educativas. Y nos estamos jugando en ellas muchísimo. Muchísimo. Si me permitís un pequeño, un compartir recuerdos de infancia, pues recuerdo que nuestro padre nos contaba pues cómo en aquellos años de la posguerra pues se solía vender el pan
pues el recién hecho como más caro. Entonces uno tenía, si compraba pan hecho hace una semana, pues era un poco más barato, o si compraba un pan hecho hace tantos días era un poquito más barato, ¿no? Y que obviamente pues que en la familia nos contaba él como solían comprar pan hecho hace una semana, por lo menos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque era un poquito más barato. Sí, pero sobre todo por otro tema, por otra cuestión, pues porque también era una manera de, de educarte en el gusto, ¿no? O sea, hay un refrán de la España de la posguerra que dice: pan tierno, casa sin gobierno. Ese es un refrán de la España de la posguerra, ¿eh? Pan tierno, casa sin gobierno. Diciendo, mira, tú procura que el pan no sea demasiado tierno, que sea también un poco así, no, pues para que aprendamos un poco a autocontrolarnos, ¿no? O sea, llama la atención esto, ¿no? De ese refrán de la España de la posguerra, pan tierno, casa sin gobierno, a lo que pasa hoy en día, en la que esto que veo, esto que quiero, cualquier capricho inmediatamente, es que claro, madre mía, así nos va, que estamos, claro, cada vez siendo más frágiles, más manipulables, ¿eh? Bueno, entonces, este es un punto muy importante, ¿eh? Muy importante. De hecho, voy a decir una cosa, que es que yo he hecho en falta en este documento, que me parece que es muy positivo, pero también, como no es un documento magisterial, sino que es una especie de vademecum de consejos pastorales, me voy a atrever también a decir alguna cosa que me parece que le falta al documento. A mí una cosa que me parece que le falta es la enseñanza en aprender a comer de todo, a vencer los gustos personales, a educar los gustos personales en la comida. Eso me parece súper importante. Es una batalla en la que desde el primer momento ya comenzamos diciendo, a ver, en mí qué es lo que va a mandar, qué es lo que va a reinar, mi gusto, o mi voluntad, me explico. O sea, que yo creo que es la voluntad la que tiene que regir nuestros actos, ¿no? Bueno, se insiste mucho en la importancia de la austeridad, de reutilizar las cosas, por ejemplo, atención a este consejo: celebrar cumpleaños y fiestas con sencillez, evitando el exceso consumista. Celebrar cumpleaños y fiestas con sencillez, porque tenemos también la tendencia a que los cumpleaños se están convirtiendo, pues eso, ¿no? Ahí va. ¿Cuántos invitados vas a tener a tu cumpleaños? O nos vamos a no sé qué lugar a celebrar el cumpleaños. Pero ¿qué es eso de irse a no sé qué lugar a celebrar el cumpleaños? Pero ¿de verdad que todo eso es necesario? ¿De verdad que todo eso es necesario? Y al mismo tiempo añade este documento algo muy pedagógico. Vamos a ser austeros, sobrios, y vamos a explicar a nuestros hijos por qué lo somos, por qué elegimos este estilo de vida más sobrio. O sea, no basta con hacer, que es importantísimo, sino que hay que dar razón del bien. Hay que dar la razón de por qué, ¿no? De por qué queremos ser austeros, pues porque estamos, ¿no?, rodeados de un montón de incitaciones que en el fondo nos quieren generar necesidades que no tenemos, haciéndonos caprichosos, haciéndonos vulnerables a todo tipo de incitaciones que vienen alrededor nuestro. Entonces, como uno no tenga la austeridad y la sobriedad como valor de vida, va a ser alguien absolutamente manipulable. Van a hacer con él lo que les dé la gana a los demás, porque cualquier incitación en él genera ya una ansiedad, una incapacidad de no dejarse arrastrar, de que impulsivamente ya le están ya manipulando, ¿no? Bueno, pues como veis, no creo que es un tema importante. Vamos a tener nuestro momento también de oración en el día de hoy. Ayer fue el día de San Juan de Ávila. San Juan de Ávila, como este programa también tiene muchos oyentes que no están en España, sino en Hispanoamérica, San Juan de Ávila es el patrono del clero español.
del siglo XVI, que formó parte de ese siglo de oro español en el que tantísimos santos se conocieron, se trataron. Bueno, San Juan de Ávila es llamado apóstol de Andalucía. En muchos lugares, también nosotros tenemos hoy un encuentro del clero para celebrarlo. Y este que voy a poner ahora mismo es el himno de San Juan de Ávila, apóstol de Andalucía. Lo escuchamos. Apóstol de Andalucía. Continuamos en este programa de Sexto Continente, presentando este documento La ecología integral en la vida de la familia, publicado el 28 de abril por el Dicasterio para los laicos, la familia y la vida. Se subraya también la importancia del cuidado de la mesa familiar como lugar privilegiado, ¿no?, de esa ecología integral. Ejemplos concretos. Obviamente, bendecir los alimentos. Bendecir los alimentos como un reconocimiento del origen de ese alimento en el Padre providente que cuida de nosotros. Otro consejo, obviamente, evitar el uso de pantallas durante las comidas, para que la comida sea un lugar de encuentro entre nosotros. Así lo dice explícitamente el documento Vaticano. Evitemos el uso de pantallas durante las comidas. También dice, aprovechar las sobras de manera creativa. No se tira nada, la comida no se tira la comida. Para que una comida la tiremos tiene que estar absolutamente estropeada, ¿no? Y hay que intentar que no se estropee la comida. Y para eso también, pues comprar de una manera pues prudente, ¿no? Aprovechar las sobras de manera creativa. También, fijaros, dice una cosa, preferir productos locales o de temporada cuando sea posible. Porque algo que me llama la atención es que se ha puesto de moda pues el que haya productos que no son de temporada, que claro, vienen desde el otro lugar. ¿Y esto cómo lo consumimos ahora si es invierno? Porque es que está viniendo desde el otro lugar del mundo. Y ahí lo tienes, y claro, y a un precio bastante superior, pero ahí te permite, pues, fuera de temporada tener esto. O productos exóticos que vienen desde el otro lugar del mundo, ¿no? Oye, ¿y no deberíamos de ser un poquito más normales? Cuando una cosa no es temporada, pues no es temporada y punto. Ya será temporada y la comeremos cuando llegue, ¿no? Pero ahora con esta especie de tendencia de que todo el mundo se ha convertido en un transporte internacional en el que todo viene desde el otro lugar del mundo, me parece que también eso está haciendo que nos desquiciemos, ¿no? Y dice, pues será más normal preferir los productos locales y de temporada en la medida que sea posible, ¿no? En definitiva, que la mesa familiar es también un lugar privilegiado de ecología integral en el que podemos y debemos, ¿no?, de cuidar la austeridad, la relación, la gratitud, la educación. Subraya también este documento la ecología de los vínculos. Subraya
denuncia la falta de tiempo compartido que vivimos en esta vida, el hecho de que estemos cada uno corriendo por nuestro lado y que no tengamos un tiempo compartido. Entonces, pues dice, establecer momentos familiares estables, diciendo, este va a ser el momento de la familia, que nadie coja, pues porque vamos a tener una comida especial todos los sábados, o yo qué sé, ¿no? Establecer momentos familiares estables, de comidas, de encuentros. Cuidar la sobremesa. Recuerdo que en este programa dedicamos también en una oportunidad a hablar del concepto de la sobremesa, que es un concepto hispano del mundo de la hispanidad. Incluso recordaréis que os dije que la palabra sobremesa es una palabra que solamente existe en el idioma español, que los demás idiomas, pues para referir lo que es la sobremesa hay que hacerlo con una frase compuesta, ¿no? Pues el diálogo que se tiene entre los comensales una vez de haber terminado la comida, eso es la sobremesa. Para nosotros la palabra sobremesa está dicho en un término, es el encuentro, el diálogo que se tiene en torno a una mesa después de haber comido. Hay que cuidar la sobremesa. Yo lo recuerdo perfectamente, cómo me llamaban la atención mis padres. Habíamos comido y entonces yo ahí me tendía a levantarme, ¿no? Y a irme a pegarle una patada al balón, o yo qué sé, y te decía tu padre, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas si estamos de sobremesa? Entonces era una llamada de atención. Oye, que estamos aquí, es que estamos juntos. Bueno, entonces tenemos que dedicar tiempo al diálogo sin las prisas, ¿no? Especialmente entre nosotros con los hijos, ¿no? Dice también, fijaros, visitar a los abuelos, a las personas mayores, fortaleciendo la memoria y la gratitud, que es muy importante esto. Tenemos que visitar a los mayores, a la familia que podamos tener que vive pues un tanto aislada. Bueno, también esto es verdaderamente educativo, ¿no? Otro consejo, atención a esto. Resolver conflictos cara a cara, evitando la distancia, el distanciamiento emocional. Las relaciones sanas son también parte del equilibrio ecológico integral, O sea, los problemas hay que afrontarlos y nada de quedarte, pues que tengo un pique aquí, otro pique allá. Eso no es sanado, eso es educar mal. Es decir, los problemas se afrontan y se superan, pero no vamos dejando relaciones heridas por aquí y por allá, porque eso después nos lleva a aislarnos. Esto nos lleva a que allí no voy porque hay mal rollo, allí no voy porque hay mal rollo. Nos vamos aislando cuando las relaciones no se han sanado en sus conflictos. Dice un punto más. Recuperar la contemplación en el contacto con la naturaleza. El documento insiste en que hay que también conocer para poder amar, ¿no? Para poder amar las cosas. Y, por ejemplo, los paseos en familia por la naturaleza. Así lo dice explícitamente, ¿no? Por el campo, por la montaña, por el mar, ¿no? El que una familia disfrute de la naturaleza, eso es importantísimo, ¿no? Observar juntos los ciclos naturales, las estaciones, el crecimiento, la vida animal. Imagínate, por ejemplo, qué planazo el de una familia que dice, oye, nos levantamos tal y nos vamos al monte y vemos desde allí cómo amanece. Nos pegamos un madrugón para ver el amanecer desde arriba. O nos vamos todos juntos para ver una puesta del sol. Sin duda alguna, ¿no? La observación de los ciclos naturales, estaciones, etcétera, pues es una educación. Dice también, cuidar plantas o un pequeño huerto doméstico. Allá donde se pueda, ¿no? Allá donde se pueda, también eso ayuda mucho, ¿no? Hoy en día en los colegios se suele hacer esto bastante. En los colegios a veces suele haber como un pequeño huerto en el que los niños son educados pues para ver cómo crecen. Bueno, pues
También eso a nivel familiar se puede hacer, ¿no? Y cuando llega el momento en que vamos a comer una lechuga que ha sido pues plantada en el pequeño huerto doméstico, pues obviamente pues es una alegría, ¿no? Es decir, que se plantea la importancia de educar la mirada contemplativa, no solo utilitaria, educar el alma contemplativa. Yo recuerdo que tenía un profesor, don José Antonio Sayés, que cuando íbamos con él al monte nos decía que no os fijáis, pero mirad esto, pero fíjate en esa cumbre, fíjate en aquello. Entonces él repetía que no os fijáis, y era pues como una manera de compartir con nosotros lo que él estaba disfrutando, pero también hacernos caer en cuenta de que nosotros quizás no teníamos la misma capacidad de disfrute que él tenía, porque tenía un corazón de niño que estaba disfrutando, ¿no? Bueno, tenemos nosotros el peligro de ver la naturaleza solo como un recurso, y no solo es como un recurso, es una belleza, es un regalo de Dios. Hay que saber disfrutarla. Bueno, también avanzando, el documento entra en otros capítulos, ¿no? Como por ejemplo, lo importante de una espiritualidad encarnada en lo cotidiano. O sea, la conversión de una ecología integral también tiene que llegar al alma espiritual. Entonces, por ejemplo, dar gracias explícitamente por los dones recibidos, ¿no? Oración en familia, celebrar el domingo como día distintivo, evitando el consumismo, favoreciendo el descanso, poniendo a Cristo en medio del tiempo, ¿no? Vivir los tiempos litúrgicos. Estamos en Adviento, en Cuaresma, en gestos concretos, que se note en la vida de la familia también el tiempo litúrgico en el que estamos, ¿no? O sea, no separar la fe y la vida, no separarlas, integrarlas. Un paso más. Uso responsable de la tecnología. Obviamente esto tenía que estar en este documento. Limitar el uso de dispositivos, ¿no? En ciertos momentos, comidas, antes de dormir. O sea, limitar eso. En este programa hemos hablado mucho de esta cuestión. Por lo tanto, no me voy a explayar, pero para mí me parece que lo de que en una familia haya un pacto de la utilización de las tecnologías es clave. Un pacto en el que, por ejemplo, se diga las tecnologías no entran en nuestra habitación, no nos vamos con el móvil a la cama. No, señor, no puede ser. Fomentar actividades alternativas a esa hiperconexión, pues lectura, juegos, conversación, juegos, repito, juegos. En la familia tenemos que jugar entre nosotros, ¿no? Que puede ser desde un tipo de juego, nos vamos con papá a jugar al fútbol, a juegos de mesa, a ver, que es que tenemos que fomentar las actividades alternativas. Entonces, este es clave. Incluso también cuando los niños tengan que introducirse en el uso de las tecnologías, pues será muy importante acompañarles en eso, no delegarlo completamente, no, estar presentes en ello. Un paso más, dentro de esta educación de la ecología integral en la vida de la familia, la apertura social de la familia, una familia que sale de sí misma, porque la ecología integral incluye la dimensión social. Participar en las iniciativas solidarias, de caridad, de voluntariado, acoger a personas en dificultad cuando sea posible. Por ejemplo, hay un vecino que vive solo. Bueno, estamos atentos a ese vecino. Le invitamos en algunas oportunidades a que venga con nosotros. Compartimos, ¿no?, los bienes de la familia. Por ejemplo, pues yo sé que hay algunas familias que tienen también pues algún niño adoptado en misiones, y saben que en esa familia vamos a ahorrar de nuestros caprichos, y parte del ahorro de esos caprichos va a ser pues para ese niño que está adoptado a través de un misionero que conocemos, y pues le pagamos sus estudios, lo que sea, y lo hacemos ahorrando de nuestros caprichos en casa. Eso educa un montón, ¿no?
porque no hay ecología integral si no hay justicia social, si no hay caridad, si no hay una conciencia de que somos una familia, ¿no? Bueno, dice también, doy un paso más, educación progresiva y realista. Insiste este documento en que es muy importante que la educación sea constante. Es un proceso, y ese proceso tiene que ser gradual. No porque ahora nos ha dado por aquí, tenemos no sé, tenemos una época que nos ha dado por aquí y luego nos olvidamos de esto. No, eso no educa. Hay que introducir cambios graduales, adaptar estas prácticas de educación a la edad de los hijos. Esto es muy importante. Bueno, en definitiva, creo que este documento puede hacernos muchas aportaciones prácticas. Quizás yo le echo en falta alguna cosa que me atrevo a decir, es que creo que hubiese sido bueno que el documento, además de poner bases, porque creo que sí que las pone, ¿no? Bases de una ecología integral cristiana, que hubiese dedicado también un capítulo a la denuncia explícita del ecologismo ideológico. Creo que hubiese sido bueno que lo hiciese. Que sí que hace, sí, quizás una denuncia implícita sí que la hace, pero yo creo que hubiese sido bueno también hacer una denuncia explícita, porque sí, porque existen entre nosotros determinadas, por ejemplo, la contraposición entre hombre y naturaleza. El documento insiste en que el ser humano no es enemigo de la creación, sino que es custodio de la creación, ¿no? Esto supone rechazar implícitamente, rechazar la idea de que el hombre es una amenaza del planeta. Vale, creo que hubiese estado bien decir explícitamente cómo se está transmitiendo ideológicamente eso de que el hombre es la amenaza del planeta. No, el hombre no es la amenaza del planeta, el hombre es la solución. O considerar la natalidad como una plaga, ¿no? Que también esto está introduciéndose. En el documento hay referencias reiteradas a la dignidad de la vida humana, al valor positivo de la fecundidad, de la transmisión de la vida, ¿no? Que obviamente esto es totalmente incompatible, y hubiese estado bien decirlo a las corrientes neomaltusianas, a la visión anticonceptiva, etcétera, que creo que hubiese estado bien haberlo dicho explícitamente, ¿no? También en el documento se habla sobre desvincular, o sea, el riesgo de desvincular la ecología de la verdad. Sí, está claro. Y hubiese estado bien que se hubiese dicho explícitamente, pues que la teoría de género, pues es uno de los mayores enemigos de la ecología integral. La teoría de género es uno de los mayores enemigos de la ecología integral, porque desvincula la ecología de la verdad sobre la persona y sobre la familia, ¿no? Entonces, incluso también un punto en que creo que se podría también haber dado un paso más, es en el hablar explícitamente de la crisis que está aconteciendo con respecto a las mascotas. O sea, claro, que es que cuando animalizamos al hombre terminamos por personalizar a los animales. Entonces creo que ahí hay un punto de equilibrio en el que una ecología integral tiene que hablar del cuidado de los animales, pero sin desquiciarnos hasta el punto de relacionarnos con ellos como si fuesen personas, porque es que tenemos que tener cuidado con eso. Entonces hay que distinguir entre lo que es el cariño, el afecto y el amor personal, que es otra cosa. Eso también creo que tiene que formar parte de esa ecología integral. En definitiva, un documento que creo que nos puede bajar a cosas concretas, porque es verdad, ¿no? Que esto yo ¿dónde lo incluiría? Pues mira, lo incluiría dentro del séptimo mandamiento, ¿no? El séptimo mandamiento que en el fondo está regulando
lo que es la justicia social y está regulando lo que es nuestra relación con los bienes materiales y cómo debemos de estar, ¿no?, llamados a vivir en gratitud de un Dios Padre Providente que cuida de nosotros, educando nuestro corazón en saber contemplar, en saber compartir, y en saber usar de las cosas en tanto y cuanto nos sirven para el fin para el que Dios nos ha creado, sin que caigamos en esa deriva consumista en la que el hombre acaba siendo atrapado por sus deseos. Un consumismo que te ha generado deseos para que tú ahora seas esclavo de tus deseos. Y todo eso sirve ¿para qué? Para consumir, consumir y consumir. Y eso acaba destrozando a las personas, a las relaciones familiares, lo acaba condicionando todo, ¿no? Por lo tanto, la ecología integral, y cuando se dice integral es que lo incluye todo. Por eso fijaros que este documento ha hablado de la familia y ha hablado de pues el uso del tiempo, de nuestra relación con la naturaleza, de la relación con los alimentos. Claro, es que tiene que ser integral. De lo contrario, no es una verdadera ecología cristiana. Ahí queda, es fácilmente accesible este documento a través de internet. Su título, lo repito, La ecología integral en la vida de la familia. Y recuerdo, antes de concluir el programa, que acabamos de iniciar la maratón, que están a vuestra disposición los voluntarios de Radio María, ¿no? Que están atendiendo todas las llamadas en este momento para el proyecto de Uganda. El primer proyecto al que queremos responder es el proyecto de apadrinar a Radio María en Uganda. El teléfono es el 91 8 22 80 10. 91 8 22 80 10. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Finaliza en Radio María Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.